Sí, bueno, para el presupuesto 2022 nosotros llevamos cerca de 220 millones un poco más de 220 millones de dólares de inversión pública para el ramo de obras públicas. Aquí está incluyendo el FOVIAL también. La idea con estos fondos es poder hacer, además del mantenimiento vial, que es sumamente importante para poder reconstruir diferentes vías que están deterioradas o vías que en algunos tramos no tienen las condiciones óptimas, pues hay ciertos proyectos estratégicos que se han considerado como gobierno para poderlos ejecutar el próximo año. Entre ellos, por ejemplo, la carretera de Los Chorros. Este es un gran proyecto de infraestructura. Normalmente un proyecto de esta magnitud tardaba décadas para poderse ejecutar. ¿Por qué? Porque hay que hacer una serie de estudios, factibilidad, diseño de ingeniería, conseguir los recursos, luego que fueran aprobados por la Asamblea Legislativa, etcétera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el bypass de San Miguel pasaron 10 años y nunca lo hicieron, ¿verdad? Y así otras obras. El bypass de la Libertad lo encontramos abandonado. Nosotros lo licitamos, lo adjudicamos, lo volvimos a diseñar y lo construimos. Entonces, en este caso, hay algo importante y es que este mes de octubre, a finales, vamos a recibir ya el diseño de ingeniería de la carretera de Los Chorros. Y ya con esto nosotros, luego de que lo aprobemos, porque obviamente tenemos que revisarlo, luego de esto dar observaciones, claro, es mucho más rápido porque todas las semanas se entregan informes, entonces en el avance de todo este proyecto, que lleva más de un año el diseño de ingeniería, pues se han tenido diferentes informes y se han ido subsanando las observaciones, entonces ya es poco prácticamente lo que se tiene que revisar ya del proyecto, porque ya se revisó la mayor parte. Entonces, pero al recibir el diseño, nosotros esperamos que los últimos 2 meses de este año podamos licitar ya la construcción del proyecto, el próximo año adjudicarlo y comenzarlo a construir. No, ya lo tendríamos ya de detalle. Nosotros hemos presupuestado 245.6 millones de dólares, que es lo que fue aprobado por el Banco Centroamericano de Integración Económica. Esto para poder ejecutar el proyecto. Pero al final los costos se determinan a detalle ya con el diseño de ingeniería. Entonces, la idea es ampliar la carretera desde Las Delicias hasta el desvío de Opico. Toda la carretera, un tramo va a ser a 8 carriles y el otro tramo va a ser a 6, es decir, desde Las Delicias hasta el Poliedro a 8 y del Poliedro hasta el desvío de Opico a 6. Además de la construcción de un viaducto para reducir el riesgo y la vulnerabilidad que hay en esta carretera porque han muerto salvadoreños pues, debido a caída de rocas y diferentes eventualidades que se han dado. Pero eso es un proyecto estratégico e importante que va dentro del presupuesto 2022. Entonces, cuando el presidente daba su discurso a la nación el 15 de septiembre, él mencionaba algunos proyectos. Y uno de ellos era el inicio de esta carretera. Entonces, estamos cumpliéndole al pueblo salvadoreño con esta obra. Además, hay otros proyectos que se van a ejecutar. Por ejemplo, la primera piedra. El primer trimestre del próximo año estaríamos poniendo la primera piedra ya de la carretera. O sea, marzo o abril más o menos del otro año. Es correcto, sí, es correcto. Yo creería que por el mes de marzo, por ahí. Sí. A más tardar. Incluso puede ser antes, porque como vamos a sacar la licitación este año, ahí va a depender de acuerdo a la adjudicación del proyecto, que normalmente damos 45 días para la presentación de ofertas. Es decir, muy probablemente a finales de enero, principios de febrero, se entreguen ofertas y luego estemos adjudicando el proyecto para luego iniciar ya con esta gran obra, con este gran proyecto. Pero sí, lo importante es que va avanzando, es una obra que tiene un tiempo de construcción de cerca de 2 años, incluye el puente más largo y complejo que se ha construido en la historia de nuestro país. Si alguien ha visto el viaducto del bypass camino a Sur City, pues ese no es ni la tercera parte de lo que se va a construir en la carretera de Los Chorros. Además, que este proyecto está dentro de un plan integral porque conecta con una nueva carretera que ya estamos a punto de entregarla, que es el periférico Claudia Lars, que este parte desde el desvío de Opico hasta el desvío de Zacacoyo. Son 10.08 kilómetros de carretera nueva, ya llevamos un 93% de avance y esperamos muy pronto poder, prácticamente ya a finales de este año, entregárselo a los salvadoreños para que puedan transitar por esta nueva vía que va a reducir los tiempos para llegar a Sonsonate o hacia el puerto de Acajutla, porque ya no vas a tener que ingresar por Armenia ni por Ateo, sino que te vas a poder ir por una nueva carretera que va a reducir los tiempos, los costos de transporte y traslado de toda la población. En la carretera de Los Chorros están circulando cerca de 60.000 vehículos en promedio diario. De hecho, es el lugar donde más tenemos ingresos hacia el Gran San Salvador, hacia el área metropolitana, si lo comparamos con otros sectores. Normalmente se ha dicho que Soyapango es donde se tienen más ingresos hacia el área metropolitana, pero en realidad
ya con los datos y los estudios que se han realizado por parte del Ministerio de Obras Públicas, tenemos más ingreso en realidad de la zona occidental. ¿Por qué? Porque aquí te conecta todo Sonsonate, Santa Ana, Huachapán, municipios de La Libertad como San Juan Opico, Lourdes Colón, Zacacoyo, que también ingresan por esta carretera y que de alguna manera se ven afectados por el tráfico vehicular que se genera en esa zona. Muchas personas en cerca de 15 kilómetros pasan cerca de dos horas, e incluso si hay algún accidente de tránsito puede ser hasta más tiempo. Cuando esos 15 minutos deberían de representar unos 25 minutos. Nosotros hemos determinado que al año se pierden cerca de 60 millones de dólares, y eso contando la inversión también privada, porque solo en ese sector tenemos el 86% de las exportaciones del sector textilero, que también se ve afectada por la carretera de los Chorros. Además de que la pérdida de combustible, el deterioro de los vehículos, las horas productivas que las personas pierden, porque al final el hecho de pasar en el tráfico vehicular, eso genera también otro tipo de complicaciones. El estrés, el mismo estrés genera enfermedades, es decir, son una serie de complicaciones, el deterioro de la calidad de vida de las personas, etcétera. Entonces todo esto al final reduce la capacidad productiva de las personas en sí y también la de las empresas porque se ven afectadas. De hecho yo hablaba con uno de los empresarios de Cantex y él nos decía, bueno, nosotros tuvimos que poner nuestra planta en Honduras porque aquí en El Salvador teníamos el problema de esta carretera. Ese fue el principal motivo por el cual nosotros no pusimos nuestra planta en El Salvador, sino que la tuvimos que poner, obviamente esto fue al inicio del gobierno cuando llegamos, lo tuvimos que poner en Honduras. Ahora bien, yo creo que con este nuevo proyecto, además de generar empleos, porque se le va a inyectar a la economía 245 millones solo en esa obra, además de generar empleos por medio de la construcción, tanto directos como indirectos, miles de empleos, el proyecto también va a dinamizar nuestra economía, va a generar ahorros para las personas, va a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, va a hacer al final que haya menos estrés, que haya menos tráfico, que al final todo esto se reduzca, se convierta y se transforme en beneficios para la población salvadoreña, que al final es lo más importante. Y así como te menciono, estamos a punto, no solo es esa carretera, sino que el periférico Claudia Lars, que ya estamos a punto de terminarla. Si bien es cierto, esta carretera no incorporaba pasos a desnivel en el desvío de Opico, en el desvío de San Juan Opico y en el desvío de Zacacoyo, pero nosotros lo hemos incorporado como parte de un proyecto adicional para poderle dar una solución al tráfico en la zona. Obviamente disponíamos de los recursos que se tenían en Fomilenio, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, de acuerdo a los estudios que se tenían, una rotonda podía de alguna manera, según los estudios, en un plazo de 5 años, garantizar un tránsito ágil en la zona, pero después de 5 años estos redondeles vencían, entonces había que hacer otra obra. Entonces nosotros dijimos, no, vamos a esperar 5 años para que en todo lo que lo construyamos ya tengamos cuellos de botella en ese sector, lo vamos a hacer ya. Entonces estamos construyendo también 2 pasos a desnivel, uno en el desvío de Opico y otro en el desvío de Zacacoyo, que son las obras adicionales con respecto a esta nueva carretera del periférico Claudia. Sí, bueno, y hay 2 tipos de rutas, ¿verdad? Están las rutas nacionales y están las rutas municipales. De hecho, está en proceso ahorita de creación el decreto de la Dirección de Obras Municipales, que van a ser los que se van a encargar de todas estas rutas que son al final municipales. ¿Esa dirección sigue dependiendo de Obras Públicas o va a ser autónoma? Es autónoma, ¿verdad? Según cómo se ha presentado el decreto, no depende del Ministerio de Obras Públicas, sino que entiendo que directamente de Casa Presidencial, ¿verdad? Entonces, pero si bien es cierto, somos al final todos trabajamos de manera coordinada, tanto Fovial, el Ministerio de Obras Públicas, en este caso la Dirección de Obras Municipales, para poder ejecutar los grandes proyectos que son importantes para nuestro país. Sabemos cómo las diferentes vías están en pésimas condiciones, obviamente son décadas de olvido en los cuales han sufrido las calles, no solo el hecho del invierno, sino que también antes no se habían dado el mantenimiento adecuado. Entonces, nosotros ahorita, por ejemplo, desde Fovial, estamos interviniendo cerca de 7,000 kilómetros anuales para poder garantizar que las vías tengan un tránsito más ágil y seguro. De hecho, en estos días hemos iniciado con la reconstrucción de 3 calles solo en el área metropolitana. Una es la Alameda Manuel Enrique Araujo, la otra el Boulevard Venezuela y también el Boulevard El Hipódromo. De hecho, estamos ya a punto de iniciar el Boulevard El Ejército, que también va a ser
reconstruido como parte de todas las obras que se están trabajando por parte del gobierno, además de otras vías principales. Siempre en la noche, de hecho los trabajos los estamos haciendo de 9 de la noche a 5 de la madrugada. ¿Por qué a esta hora? Porque estamos tratando de alguna manera de no afectar el tránsito de toda la población, principalmente en unas vías donde transitan más de 25.000 vehículos en promedio diario solo en estas carreteras. Y si nosotros lo intervenimos en horario de tarde o de mañana, sabemos que vamos a generar un caos vehicular en esas zonas. Entonces, en estos horarios hemos visto que nos ha dado bastantes resultados. Además, es lo mismo que se hace en otros países, en Estados Unidos, en otros países del primer mundo, que se trabaja en horario de nocturno y en horas de la madrugada para poder garantizar que los flujos vehiculares sean adecuados para la población salvadoreña. Mientras todos los salvadoreños están durmiendo, pues nosotros estamos trabajando, reconstruyendo todas las vías a nivel nacional. Y no solo en el área metropolitana, sino que también se van a trabajar en otros sectores. Por ejemplo, acabamos de adjudicar ahorita la reconstrucción del kilo 18 hacia Perquín, que es la vía principal de Morazán. Son 50 kilómetros los que vamos a intervenir. Es una vía sumamente importante. Los anchos de cada carril es cerca de 3 metros. De hecho, uno de los malestares de la población de esa zona es que cuando pasa un vehículo de carga invade uno de los carriles porque no tiene los anchos adecuados. Entonces vamos a ampliar el ancho de cada carril. Los derechos de vía dan los anchos adecuados, es decir, ya hay terrenos que son parte del Estado a los laterales de la carretera y eso nos permite poder hacer más fácil este tipo de intervención. Además, antes esto no se podía. ¿Por qué no se podía? Porque la ley de Fovial no lo permitía, de hecho era sumamente estricta para poder hacer este tipo de reconstrucción. Es decir, normalmente lo que tenía que hacer Fovial nada más era recarpetear la calle tal cual estaba y no hacerle mejoras. Ahora, con las reformas que nosotros pasamos a la Asamblea y que ya fueron aprobadas hace más o menos un mes y medio, pues sí podemos hacerle cambios en la vía que son sumamente importantes. Es decir, aprovechando que queremos reconstruir esa vía que está deteriorada, pues vamos a ampliar los anchos de los carriles, que ahorita son de 3 metros, y los vamos a hacer cada uno de 3.6 metros. Además que la carretera no tiene hombros, le vamos a construir hombros. Además que como una serie de carreteras no tiene ciclovía, entonces le vamos a construir una ciclovía también. Va a tener ciclovía en toda la carretera y así vamos a trabajar en las diferentes vías a nivel nacional. Muchas, por ejemplo, ya requieren una intervención. En la curva del Papaturro, por ejemplo, yo te podría decir, bueno, hemos puesto una pantalla, hemos puesto señalización, hemos puesto una serie de cosas. Pero eso no es la solución, eso lo que nos va a ayudar es a prevenir de alguna manera que hayan accidentes, pero no significa que no se van a dar, sí, porque ahí hay un problema en ese sector. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Fovial siempre está trabajando prácticamente todos los días, está llegando por los accidentes que se dan, a cambiar separadores, mover algunos sectores, recarpetear incluso parte de la vía porque a veces sufre ciertos daños debido a los accidentes. Y eso genera un costo, entonces al final hemos visualizado que en 10 años nos sale mucho más barato mejorar el trazo que seguir haciendo lo mismo como se ha hecho siempre. Sí, bueno, todas las carreteras en sí estamos tratando de garantizar que se cumplan todas las medidas de seguridad vial, principalmente para los peatones, ¿verdad? De hecho, las carreteras en nuestro país, lamentablemente, siempre se ha priorizado más a los vehículos que a las personas, y ese concepto nosotros consideramos desde el Ministerio de Obras Públicas que debe cambiar. Obviamente, sabemos que hay algunos lugares que sí tienen que ser carreteras de alto tráfico. ¿Por qué? Porque son carreteras que te conectan municipios o departamentos incluso. Entonces, por eso es que es importante algunas carreteras como la de Los Chorros, por ejemplo, que más que sea una vía urbana, es una vía de alto tráfico, principalmente para todo el occidente que puede ingresar hacia el área metropolitana de San Salvador. Ahora bien, eso no significa que si en esa carretera, por ejemplo, que es de alto tráfico, no se va a priorizar en parte también a los peatones. Como no, en todas las obras que vamos a hacer estamos incluyendo diferentes obras importantes para garantizar la circulación de todos los peatones. En algunos casos son pasarelas, en otros casos puede ser sobre la vía. Esto va a depender también de acuerdo a la cantidad de carriles y de acuerdo a la normativa AASHTO, que es la que nos dicta todas las medidas de seguridad vial que se deben de tomar y el tipo de obra también que se debe de hacer de acuerdo a la cantidad de vehículos que circulan en una carretera, de acuerdo a la cantidad de carriles, entre otros. Entonces, en este caso, pues se han considerado pasarelas en la nueva obra que vamos a construir
para poder garantizar la circulación, así como diferentes retornos también, entre otro tipo de obras de paso que se van a construir, mejoramiento de aceras, eso solo considerando la carretera de Los Chorros. En el caso del Claudia Lars, como es una apertura de carretera nueva, de hecho la carretera tiene un relleno masivo, el cual implica que nadie puede ingresar, es decir, incluso aunque hubiera residenciales en ese sector, no se puede ingresar de manera directa, aunque no lo hay. Por ejemplo, el periférico Claudia Lars, que es el bypass de Lourdes, básicamente, porque te impide, te ayuda a no pasar por Lourdes. En este caso, la carretera tiene un alto de cerca de 12 metros, es decir, sobre el nivel de la tierra y de los terrenos que hay en la zona. Entonces, en ese caso, es una carretera que te va a garantizar que no hayan sectores o accesos de diferentes lugares que se puedan construir en algún futuro hacia la carretera, y de esta manera no vas a tener tráfico vehicular en esa zona, sino que va a ser un flujo directo para los vehículos que transitan. Por eso es un bypass, de hecho. La idea de hacer un bypass es justamente eso, evitar pasar por una ciudad. Pero normalmente en el tiempo, en algunas zonas se van construyendo, a pesar que se hizo un bypass, pero en el mismo bypass se va construyendo una serie de residenciales y una serie de espacios que al final se les da acceso, y el darle acceso de alguna manera también hace que la circulación sea menor, porque obviamente se tienen que detener los vehículos cuando van ingresando los de los diferentes residenciales. En este caso, por ejemplo, en el caso de la carretera de Los Chorros, sí sabemos que hay sectores que están poblados, principalmente el tramo de Lourdes, donde tenemos una gran cantidad de residenciales que hay en ese sector, y estamos contemplando diferentes obras para darles acceso a estas residenciales. Pero la idea de estas obras que se van a hacer es garantizando que el flujo vehicular de todos los conductores que transitan por esta vía sea siempre ágil y sea seguro también. Es decir, actualmente, por ejemplo, alguien que quiera salir del sector de Lourdes prácticamente invade los carriles de la carretera, y eso hace que paren los vehículos. Entonces se les va a incorporar un carril para que puedan ingresar y se puedan incorporar de una manera más segura, y además sin obstaculizar el tránsito vehicular de todos los conductores que transitan por ese sector. Sí, bueno, nosotros ahorita estamos a punto de reconstruir el Boulevard El Ejército. Incluso vamos a hacer una nivelación de la calle, porque lamentablemente cuando se construyó esta obra hay un desnivel entre la calle del carril segregado y entre la calle donde transitan todos los vehículos actualmente. Es más, muchas de las personas nos han dicho, miren, ¿y por qué no quitan los separadores de esta carretera? Lo que sucede es que si quitamos los separadores, entonces lo que vamos a generar es una gran cantidad de accidentes, porque ese desnivel de alguna manera va a hacer que todos los vehículos puedan tener daños, ¿verdad? Entonces obviamente hay que nivelar esa calle. Entonces la vamos a nivelar, y con esto vamos a poder garantizar que la circulación sea ágil. Ahora bien, con el proyecto del Citrans, pues en este momento estamos en un estudio de factibilidad de un transporte, de un sistema de transporte masivo en el área metropolitana de San Salvador, y de acuerdo a lo que nos arroje estos estudios, pues se va a determinar la mejor solución para los salvadoreños. Nosotros no queremos hacer algo como se hizo en el pasado, que sin datos técnicos pues se le quiso dar, aunque al final el objetivo no era aliviar el problema de tránsito, sino que el objetivo era robarse el dinero del pueblo, porque es decir, si no, no se le hubieran dado de dedo la concesión a una empresa y hubieran hecho el proceso como debería de haber sido, pero hicieron todo lo contrario. Entonces, nosotros queremos hacer algo bien. Entonces, esto lo vamos a hacer de acuerdo a los estudios técnicos de una consultoría que se ha contratado. Al final se hizo un proceso de licitación abierto, participaron en más de 30 empresas, de esta se le adjudicó a un consorcio español, que es la empresa Intex Inarsa, quien está elaborando este estudio, y luego, al finales de este año, que nos entreguen los estudios pues, de factibilidad, pues se elige la alternativa que ellos, la que mejor se adecue tanto en precio, en solución para la población salvadoreña, que es lo principal. Y de acuerdo a esto también la empresa tiene un componente para el diseño de ingeniería básico de este proyecto, que duraría un alrededor de 6 meses aproximadamente. Y de acuerdo a esto ya nosotros podamos tomar una decisión sobre la solución que se le va a dar a todos los salvadoreños. Puede ser un BRT o puede ser un
sistema de metro, puede ser un metrocable, puede ser un transvía, etcétera. Es decir, hay diferentes alternativas de movilidad que se están estudiando y prácticamente los estudios técnicos nos van a dar la mejor solución para todos los salvadoreños, que es al final lo que nosotros queremos buscar. Sabemos que, si bien es cierto, se van a construir pasos a desnivel, se van a hacer obras importantes en diferentes carreteras, pero esto lo estamos haciendo en los ingresos y en las salidas de la ciudad. Por ejemplo, la carretera de Los Chorros es el ingreso del occidente, el redondel Utila, por ejemplo, de todos los que vienen del Puerto de la Libertad, el sector del Hermano Lejano, el Hermano Bienvenido a Casa, el Árbol de la Paz, también el ingreso hacia el Gran San Salvador. Tenemos también todo el Boulevard Constitución, donde vamos a construir pasos a desnivel, el ingreso de todas las personas que vienen de Quesaltepeque, de Apopa, de Nejapa, de Aguilares, de Guazapa, hacia San Salvador. Entonces, y así lo han hecho los países del primer mundo. Si tú vas a alguna ciudad, normalmente los pasos a desnivel y este tipo de obras importantes se hacen en los ingresos de la ciudad, pero adentro de la ciudad se le apuesta al transporte público, a modernizar el sistema de transporte, a sistemas de transporte masivo, etc. Y es justamente en ese camino es el que vamos, si bien es cierto, en este momento estamos en estudio y eso significa mucho, es decir, el hecho de que ya se haya adjudicado un proyecto y que se estén en la parte de factibilidad, y que la factibilidad incluso esté a punto de terminarse, y luego de terminarse se inicia un proceso de diseño de ingeniería básica, te dice mucho de el compromiso que tiene este gobierno, el presidente Nayib Bukele, para darle una solución de movilidad a todos los salvadoreños. Sí, solo una cosa sobre Citran, ¿fue sancionada la empresa? Hay una multa de cerca de $600,000 que se ha colocado a la empresa Citrams debido a la falta de circulación de las diferentes unidades que tienen en este momento. Obviamente nosotros tenemos que aplicar la ley como debe ser. Ahora no es como antes de que le perdonaban todo a los transportistas. Yo me recuerdo entre el año 1996 y el año 2003, le perdonaron al sector transporte, tanto el FMLN como Arena, $28 millones en multa, y eso se aprobó en la Asamblea Legislativa. Y lo peor no fue eso, porque de hecho la gente del FMLN decía, bueno, es que Arena aprobó esto, y ellos fueron los que le perdonaron las multas. Pero en el 2009 declararon inconstitucional ese decreto. Entonces, lo que nosotros nos topamos cuando llegamos 10 años después, es decir, en el 2019, fue de que ni tan siquiera habían ingresado en el sistema las multas. Es decir, como se declaró inconstitucional, había que cobrarlos. Pues ni tan siquiera los ingresaron en el sistema. $28 millones que los empresarios le deben al Estado y que se le había perdonado en los gobiernos de Arena y en los gobiernos del FMLN. Pero bueno, nosotros en este caso lo principal siempre es velar por el bienestar del pueblo salvadoreño y que las leyes también se respeten. No puede ser de que si en caso lleguen a infringir una ley, pues se le dé beneficios, ¿verdad? Sí, bueno, con respecto al sector de Apopa, nosotros tenemos contemplada la construcción de 4 pasos a desnivel en el Boulevard Constitución. Y alguien puede decir, bueno, ¿y por qué van a construir 4 pasos a desnivel? Pues que no queremos hacer como antes, que solo se ponían parches, que al final un paso a desnivel, se construía un paso a desnivel y solo trasladaba el tráfico de un sector a otro sector, sino que queremos darle soluciones reales a los salvadoreños. Y entonces en este caso vamos a construir una serie de pasos a desnivel en el redondel de Integración, en la intersección de calle El Volcán, en la intersección de calle Sacamil y también en la calle principal La Gloria. En estos sectores principalmente tenemos semáforos y en el caso del redondel de Integración, pues como bien lo menciona, es un redondel. Entonces aquí vienen todas las personas de Nejapa, de Apopa, Aguilares, Quesaltepeque, a toparse con un redondel el cual genera un embotellamiento. Y luego está un redondel por el sector de Walmart y luego está también el semáforo de la calle principal La Gloria que también genera parte del tráfico vehicular. Entonces vamos a hacer una serie de intervenciones, es decir, no solo son los 4 pasos a desnivel, sino que también vamos a intervenir, por ejemplo, el redondel que está por Walmart y vamos a hacer otras obras importantes para garantizar que el flujo vehicular en esa zona sea más ágil y sea más seguro para toda la población. De hecho, en el caso del redondel de Integración ya adjudicamos el diseño de ingeniería en este momento. Y la empresa tiene 6 meses para podernos entregar ya este diseño y luego iniciar con la construcción de ese proyecto. ¿La Gloria es un paso de nivel? Es un paso de nivel. Perdón, el del redondel de Integración es el que ya adjudicamos en este momento. En el del redondel de Integración ya lo adjudicamos y ahí son una serie de pasos de nivel, no solo es uno. Es decir,
de todos los que vienen de San Salvador para Quezaltepeque, para Nejapa, de Nejapa hacia San Salvador, o de Quezaltepeque hacia San Salvador. Entonces se van a hacer una serie de pasos a desnivel en ese sector y ya está adjudicado el diseño. Los otros tres, el de calle Sacamil, calle El Volcán y calle Principal La Gloria, en este momento están en licitación, el diseño. Entonces esperamos que se presenten ofertas este mes y luego de la presentación de ofertas, pues obviamente el proceso de evaluación, adjudicación, y que se inicie con este diseño que va a tener un tiempo alrededor de cerca de 4 meses aproximadamente. Ya adjudicamos también el diseño del Hermano Lejano y del Árbol de la Paz, que también son otras obras, otros pasos de nivel que se van a construir. Esos tienen también un plazo alrededor de 6 meses aproximadamente. Y la próxima semana, a más tardar, se tiene la entrega de las ofertas para el paso a desnivel del Redondel Utila. Con la diferencia que el Redondel Utila va a un proceso de construcción de una manera directa. Es decir, ya se tiene el diseño de ingeniería y en este momento vamos a iniciar, luego de la adjudicación, vamos a iniciar con la construcción. Ese va a ser el primer paso a desnivel de estos 7 que estoy mencionando en el área metropolitana de San Salvador. ¿Utila sería para este año, ministro? Utila, la idea es comenzar este año. Obviamente estamos viendo también el tema del mes de diciembre, que es bastante complicado. Claro. Obviamente nosotros esperamos que a finales de octubre, principios de noviembre, ya esté adjudicado el proyecto. Pero luego la empresa tiene que movilizar el plantel, hay que mover algunos postes, hay parte del tendido eléctrico ahí que tiene que ser movilizado, entre otro tipo de cosas. Entonces, entre diciembre y enero esperamos ya iniciar con la construcción. Obviamente estamos viendo el tema del tránsito vehicular en diciembre principalmente, que es bastante alto en la zona, y no queremos afectar a la población. Entonces, eso es una de las cosas que estamos viendo en este momento, y de acuerdo a esto, pues probablemente el proyecto inicie en el mes de enero. Sí, bueno, nosotros tenemos un programa de caminos rurales donde estamos invirtiendo solo con fondos de la cooperación española cerca de 30 millones de dólares, y eso sin contar los recursos que ahora se van a disponer desde Fovial para poder intervenir también en las calles de tierra. ¿Por qué digo los recursos de Fovial? Y estos no estaban contemplados antes. Porque Fovial solo podía darle mantenimiento vial a todas las vías de tierra. De hecho, se gastaban 30 millones de dólares en darle mantenimiento a las calles de tierra y seguían siendo de tierra. Entonces nosotros pasamos un decreto a la Asamblea Legislativa para hacer una reforma donde posibilite que Fovial no solo le dé mantenimiento a una calle, sino que también la pueda pavimentar y le pueda hacer las mejoras geométricas que se requiera una vía importante en alguna carretera. Entonces, en este caso, pues, esto ya fue aprobado hace un mes y medio, como mencionaba, y ahora hay diferentes calles, por ejemplo, el Ceibío a San José del Naranjo en Aguachapán, es una vía de tierra que hay una alta producción agrícola, un alto comercio en la zona, y que no ha sido pavimentada. Pues ya estamos trabajando desde Fovial en el diseño para poder pavimentar esa ruta que es sumamente importante. También se está trabajando en otras vías importantes como Yayantique a Anchico, en el sector de La Unión. Hay otras que también estamos trabajando en su diseño de ingeniería, como por ejemplo del Vío del Nance a Piedras Blancas, también en La Unión. Y hay otras también importantes en Tierra Blanca, Zulután, y otros sectores de nuestro país que sabemos que necesitan vías para poder tener un mejor tránsito vehicular. O por ejemplo, algunas que también fueron promesas del presidente, como de Guaymango a San Pedro Puzla. Hay una ruta de Cuisnahuate en Sonsonate que también es una vía de tierra importante y que ya estamos trabajando en su diseño de ingeniería. Por ejemplo, esa ruta esperamos invertir cerca de 3 millones de dólares para poderla pavimentar. Y que antes se hubiera invertido el dinero y hubieran pasado 10 años y la calle hubiera seguido siendo de tierra, cuando los fondos que se hubieran desembolsado hubieran podido servir para poderla pavimentar de verdad. O al menos, si bien es cierto, sabemos que son miles de kilómetros los que son de tierra en este momento, pero no es lo mismo que empeces a pavimentar 100 kilómetros por año y que al final sabemos que vamos a llegar a los 1000 kilómetros, a que sigamos solo dándole mantenimiento a las calles de tierra y nunca avancemos para darles calles de mejor calidad. Ahora, hay otras calles que sí se están pavimentando, como San Simón, San Isidro. Vamos a trabajar también en otra ruta en Chalatenango de las vueltas a Guarjila, también Las Pilas, Río Chiquito, y el sector de Miramundo. Ya estamos solo en ese sector estamos pavimentando 22 kilómetros de carretera en Chalatenango. San José Cancasque a San Isidro Labrador también estamos pavimentando cerca de 3 kilómetros. Estamos por sacar a licitación también un tramo en el bypass de Zulután, en Santa Elena, que es parte de un bypass, ahí mismo en Zulután, una calle antigua.
que también la vamos a pavimentar, y así también hay otras rutas importantes donde vamos a estar trabajando para mejorar la conectividad. Nosotros estamos contemplando hacerle todas las mejoras geométricas para poder garantizar que el flujo vehicular en esa zona sea el adecuado. Obviamente estamos ahorita por terminar 2 kilómetros de vías que era de tierra y que no estaba pavimentada, y que le hemos construido los drenajes, que le hemos puesto la base, la subbase y otra serie de obras de paso que se han mejorado en la zona, pero estamos ya a punto de sacar a licitación también el resto del tramo, porque la carretera es cerca de 12 kilómetros. Entonces en este momento estamos por terminar 2 kilómetros y esperamos muy pronto iniciar 10 kilómetros adicionales para poder concluir con esta vía que sabemos que es sumamente importante. Estamos prácticamente todos los días en la madrugada, nuestros inspectores de tránsito, la Policía Nacional Civil que nos está apoyando por medio de la Dirección de Tránsito y Transporte Terrestre. También está el Ministerio de Salud monitoreando en diferentes paradas de buses, terminales, que se estén cumpliendo todas las medidas de bioseguridad, principalmente al abordar cada una de las unidades de transporte público, que hay el distanciamiento social necesario, y también al salir de cada una de las unidades de transporte público. Además, se le está pidiendo a la población ciertas recomendaciones como el uso de mascarilla, alcohol gel, no comer adentro de las unidades, porque obviamente hay que quitarse la mascarilla y eso te expone al contagio de esta enfermedad. Y adicional, obviamente estas son algunas recomendaciones que se debe de seguir por parte de la población y de los conductores también del sector transporte, pero también estamos hablando con los empresarios que incrementen la frecuencia de los viajes. ¿Por qué digo incrementar la frecuencia de los viajes que se están realizando? Porque uno de los problemas principales históricos del sector transporte es la aglomeración de pasajeros que ha existido y que tenemos que regularlo de alguna manera. La ley permite hasta un 15% de personas paradas, pero muchos de ellos pues, no han acatado las medidas que dictamina la ley de tránsito y transporte terrestre. Entonces, solo en 10 días hemos colocado 236 infracciones debido a este motivo, y vamos a seguir inspeccionando, vamos a seguir verificando este tema para poder garantizar que la población pueda circular desde un origen hasta un destino, pero de una manera segura, porque queremos proteger al final la vida de la población. Y si no acatan estas medidas, es decir, si a pesar que coloquemos una infracción de tránsito, pues no acaten las medidas dispuestas por parte del Viceministerio de Transporte, pues vamos a tener que quitarle la compensación económica. Nosotros no queremos llegarle a quitar la compensación, pero en caso que no llegue a tomar las medidas necesarias, pues se la vamos a tener que quitar. Y en caso de que incluso le tengamos que quitar la compensación y sigue incumpliendo, pues entonces tenemos que llegar incluso poder terminar hasta la concesión de la línea. Pues obviamente no queremos llegar hacia esa instancia, pero al final lo que está en juego en este momento es la vida de todos los salvadoreños y queremos protegerlos a cada uno de ellos. Sí, bueno, con respecto a las calles, yo quiero mencionar que se ha estado trabajando en conjunto con, al final, digamos, yo soy el presidente de Fovial, ¿verdad? Entonces, pero hemos estado trabajando en conjunto para poder mejorar diferentes vías que le corresponden a Fovial, pero también en algunas se van a hacer convenios con las alcaldías municipales para poderlas intervenir. Pero principalmente quiero hacer mención de que la Dirección de Obras Municipales es la que se va a encargar de poder ejecutar los diferentes proyectos a nivel nacional, que de hecho ya está el decreto de creación de esta dirección para poder mejorar la movilidad de todos los ciudadanos, principalmente en esas rutas municipales que sabemos que tenían décadas, es decir, los nuevos alcaldes cuando llegaron las calles estaban totalmente deterioradas, y ahora con esta nueva dirección pues se van a poder intervenir, que claro, se van a trabajar en conjunto con los diferentes alcaldes, como lo ha mencionado el mismo director de obras municipales, que en este caso es Álvaro Virne. También, a la vez, nosotros, en el caso de la CIMA, estaba mencionando de algunas rutas alternas que nosotros tenemos algunos datos de factibilidad y que de acuerdo a esto también estamos monitoreando el hecho de hacer una intervención. Lo que sucede es que normalmente se mencionaba una posibilidad de intervención en algún lugar, pero no estaban los estudios hechos. Pues ahora ya tenemos los estudios, estamos trabajando en el diseño de ingeniería y luego poder construir una obra importante en el sector de la CIMA. En este momento, de hecho, al mencionar la CIMA, quiero decir de que estamos a punto de hacer una obra de mitigación importante en la quebrada del Garrobo. Si bien es cierto, se hizo una intervención para poder reducir el caudal y el flujo vehicular, el caudal del agua de lluvias que hay en la zona, principalmente en la quebrada del Garrobo, que normalmente inundaba diferentes sectores en la zona.
y adicional que estaba a punto de interrumpir el paso principal de la calle de la Cima. Entonces pusimos unas tuberías de cerca de 45 pulgadas para poder garantizar que no se den inundaciones y evitar que se formara una cárcava en esa zona. Pero eso no es suficiente, esa es parte de las obras de mitigación que había que hacer en ese momento específico. Entonces, en toda la quebrada, pues vamos a hacer una serie de obras de retención para poder reducir el riesgo que existe de que se sellen los pozos que hay en ese sector y que se tape una bóveda que hay también en la zona, y de esto de alguna manera aliviar de manera permanente la problemática que se da. Entonces, normalmente ahí lo que viene de la parte alta de la quebrada es una serie de escombros, árboles caídos que llegan a ese sector, y con estas obras de contención que se van a realizar, pues vamos a detener todo ese tipo de material que está llegando y que está obstruyendo los pozos que están, el pozo que está en la bóveda. Entonces, esa es una obra importante de mitigación que se va a hacer. En este momento ya está adjudicado, de hecho la empresa está haciendo la topografía de acuerdo al diseño que se ha elaborado, y luego esperamos que en unos días ya empiece con maquinaria y equipo a realizar la construcción de esta importante obra. Pero adicional sabemos que hay rutas que también hay que tomar en cuenta y que nosotros estamos ahorita elaborando los diseños de ingeniería.